Ahora vamos a hablar sobre sistemas de cómputo y algunos conceptos como procesador, que son algunas de las partes que lo componen. Vamos a hablar entonces qué es un sistema de cómputo, qué partes lo componen, cómo funciona y algunos detalles. El sistema de cómputo lo componen diferentes partes, pero lo vamos a resumir en tres: entrada, procesamiento y salida. Es al menos lo que se necesita para considerarse un sistema de cómputo: entrada, procesamiento y salida. Entonces se necesita un procesador siempre. Esa fuerza es un procesador para el sistema de cómputo, y el procesador por sí solo no funciona, necesita algunos otros componentes y siempre se necesita entrada y salida. ¿Qué es un sistema de cómputo? Lo podemos definir como un conjunto de componentes electrónicos que interactúan entre sí. Estos componentes electrónicos es el hardware que ya conocemos. Entonces todos estos componentes son los que acompañan al procesador para poder realizar toda la tarea de recibir una entrada, procesarla y generar una salida. Y todo esto es para procesar y almacenar información a partir de una serie de instrucciones, y esas instrucciones son el software. Entonces se necesita el hardware y el software para decir qué hacer, porque el hardware por sí solo pues no haría nada. Los periféricos de entrada y de salida posiblemente pues ya los conocemos todos, sabemos que son los que nos pueden ayudar para ingresar datos, por ejemplo un micrófono, un teclado, un ratón, todos estos son periféricos de entrada. Y los periféricos de salida pues son estos que nos pueden mostrar o generar algún valor para poder ver la salida del sistema de cómputo. En realidad yo no consideraría los periféricos de entrada y salida como parte del sistema de cómputo. Estos periféricos de entrada y salida son los que conectamos ahí, pero en realidad se necesitan conectar en los puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida yo sí los consideraría como parte del sistema de cómputo. Estos puertos de entrada y salida son este hardware que mencionábamos ahorita, que acompañan al procesador para poder interactuar con el usuario, digamos. A través de estos puertos nosotros podemos conectar, por ejemplo, un ratón o un teclado de los antiguos, conectar un monitor como salida, puertos USB de entrada-salida, una salida de audio, una entrada de micrófono, un puerto de red que puede ser de entrada-salida. Entonces son infinidad de puertos que podemos tener, y estos sí son parte del sistema de cómputo. Además de los puertos que ya conocemos aquí, podemos tener otros puertos más en nuestra motherboard, o el sistema de cómputo no se limita a ser solo computadoras como las conocemos. Un celular, por ejemplo, es un sistema de cómputo, también cumple con todas las características del sistema de cómputo. Más adelante vamos a ver otras cosas sobre estos sistemas de cómputo, ahorita es como el concepto. Un puerto PCI es otro puerto de entrada-salida que podemos conectar una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, un módem, una tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi. Podemos conectarle más puertos USB, infinidad de cosas podemos conectar aquí en estos puertos. Y se tienen algunos otros, por ejemplo, puertos para conectar nuestro disco duro, para conectar nuestro disco duro de los que le llaman IDE, o los serial ATA o SATA, y así tenemos muchos puertos, los PCI Express para las tarjetas de video modernas. Entonces tenemos muchas cosas que podemos tener disponibles como entradas y salidas que son parte del sistema de cómputo. Entonces el procesador por sí solo no haría nada si no viene acompañado de un hardware que le ayude a funcionar. El procesador, en el video pasado ya platicamos un poco sobre la historia de los procesadores y vemos algunos detalles. Ya vimos cómo han evolucionado a lo largo de los años y algunas de sus características. Si nos preguntan qué es un procesador, muchas veces no lo podemos definir tal cual. Siempre nos dicen, oye, ¿qué es un procesador? Y nosotros decimos, no, pues el procesador pues es el cerebro de la computadora, o el procesador es el que procesa, o el procesador es el que ejecuta las instrucciones. Pero ¿qué es el procesador? El procesador en realidad son estos componentes, estos circuitos integrados, estos de aquí.
El procesador entonces, ¿qué partes lo componen? Lo componen muchos componentes complicados, pero aquí lo vamos a ver de una forma muy general. Lo podemos dividir en tres, en registros del procesador, unidad de control y unidad aritmética lógica. Los registros del procesador posiblemente ya los hemos estudiado, esos los pueden encontrar con materias como ensamblador, y hay registros, por ejemplo, de propósito general. AX, BX, CX y DX son registros de propósito general. La unidad de control, que ya lo veríamos más adelante, los detalles, pero son los que se encargan ahí de decodificar e interpretar las instrucciones. La unidad aritmética lógica, si requiere una instrucción que es alguna suma, resta, multiplicación, división, aquí entra la unidad aritmética. Y si es alguna comparación, por ejemplo una operación AND, OR, NOT o alguna comparación lógica, entra la unidad lógica. Pero entonces, ¿qué es el procesador? Como decíamos hace un momento, es un circuito integrado y tiene las características de ser secuencial y síncrono. ¿Qué quiere decir que es secuencial? Que pues ejecuta una instrucción tras otra, digamos, ¿no? Lleva un orden, una secuencia. Y síncrono porque necesita una señal de reloj para funcionar. Es un circuito síncrono. Para funcionar necesita un voltaje de alimentación estable. Dependiendo del modelo del procesador, pues puede ser el voltaje con el que va a operar. Necesita siempre una señal de reloj. Siempre que hablamos de un sistema de cómputo, involucra un procesador, y siempre que hablamos de un procesador, siempre trabaja una cierta frecuencia o frecuencia de trabajo del reloj. Entonces siempre procesador relacionado con frecuencia. Las frecuencias se miden en hertz, pueden ser hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Y otros componentes electrónicos también se necesitan, que son parte de un sistema mínimo indispensable para que funcione, porque como decíamos ahorita, el procesador no puede funcionar solo, necesita otros componentes. Ahora sí, ¿qué hace el procesador? Pues eso es lo que todos sabemos. Dicen que es el cerebro de la computadora y es el que ejecuta o el que procesa las instrucciones. Ya siendo más particulares, el procesador se encarga de decodificar e interpretar las instrucciones, que en realidad al procesador le llegan estas instrucciones codificadas en una serie de bits. Digamos un número binario o hexadecimal, digamos el 13A, es una instrucción y este procesador recibe ese valor, lo decodifica y ya dice, no, pues corresponde a incrementar el registro X en 1. Entonces se encarga de decodificarla y generar señales digitales internas y o externas para el resto de los circuitos. Entonces recibe los valores, los procesa y ya los manda hacia sus salidas correspondientes.